Fíjense, amigos, que estaba yo leyendo una nota y no quise dejar pasar esta oportunidad para conectarnos, aunque sea aquí en la oficina, antes de poder salir, porque me parece que es sumamente importante esto que estamos viendo aquí. Europa está jugando con fuego y parece que no lo están entendiendo. Cualquier ataque, ahora ya no se trata solamente de un ataque contra Bielorrusia, es un ataque contra Bielorrusia que, aunque parece que pudiera ser una respuesta o una provocación menor, créanme que estamos hablando de la posibilidad de terminar de desencadenar un verdadero apocalipsis nuclear que no se había visto nunca. No desde la Segunda Guerra Mundial, no desde la Primera. Son circunstancias muy diferentes. Y es que estamos hablando de que Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso, ha lanzado este mensaje preocupante que dice que cualquier ataque a su país podría ser el detonante de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Bielorrusia no es Rusia y sabe que no va a poder resistir embestidas de la OTAN como lo hace Rusia, y al primer ataque su única posibilidad de sobrevivir son las armas nucleares. Y esta no es solamente, y hay que entenderlo muy bien, una advertencia, es un aviso directo de que los países de la OTAN, pero especialmente Polonia y los países bálticos, pues deberían tomarse ya más en serio toda esta situación. Miren, déjenme mostrarles la nota porque vale la pena que la chequemos, que la analicemos. Por cierto, es una lectura recomendada, justo la estaba yo leyendo aquí en la computadora. Y me parece que es algo de lo que se tiene que hablar. El título es Europa pide un apocalipsis y Lukashenko está listo para presionar el botón. Un ataque a Bielorrusia sería la Tercera Guerra Mundial. Polonia y los países bálticos están jugando con fuego, por eso arderán primero, es lo que dice la nota. Bastante preocupante. Si tienen oportunidad de leerlas, por supuesto que se los recomiendo, porque estamos hablando de fuerzas nucleares en juego, estamos hablando de ejércitos listos para responder y de una región que ya está de por sí al borde del abismo y que está arrastrando al mundo entero también a la posibilidad, desde ayer sobre todo, con la aprobación del Parlamento Europeo para atacar Rusia con armamento de largo alcance de la OTAN, casi una escalada inminente. ¿Por qué nadie parece preocupado? ¿Por qué los medios tradicionales de información no nos están hablando de esto que es gravísimo? Porque puede acabar con la humanidad. No estoy siendo dramáticos. Es que realmente, ¿cómo puede alguien creer que pueden jugar con estas fuerzas y salir ilesos? Ahora, la pregunta más importante es ¿hasta dónde están dispuestos a llegar Estados Unidos, sus aliados, para mantener la presión sobre esta parte de digamos, la oposición a la OTAN? El enemigo beligerante, como lo llaman, de la OTAN. Y aún más intrigante, yo creo, ¿qué papel va a jugar Bielorrusia en esta escalada? Porque Lukashenko no está exagerando cuando dice que su país está siendo empujado a un conflicto mayor desde hace meses. Hay algo en particular que hay que ver, que incluso aquí no lo hemos hablado mucho porque siempre nos concentramos en hablar más de los choques entre las grandes potencias. Pero hay algo que está pasando en Bielorrusia que podría ser el talón de Aquiles de la Tercera Guerra Mundial. Miren, se han reportado desde hace ya varios meses movimientos en las fronteras con Ucrania y con Polonia, y esto poco a poco ha ido incrementando mucho la tensión porque Polonia ha estado acumulando tropas muy cerca de la frontera bielorrusia con un contingente de aproximadamente 17,000 soldados de la OTAN que ya están ahí asomándose por la ventana fronteriza de Bielorrusia, listos para ingresar a Bielorrusia, para movilizarse, o no están ahí de paseo, créanmelo. Eso sí que no. Entonces, no es una simple defensa, parece más bien como una preparación para algo mucho más peligroso, como si supieran que algo va a pasar en Rusia y están tapando los flancos de sus aliados. Y el aliado más próximo y poderoso que tiene Rusia, pues sería Bielorrusia.
Y Ucrania, no nada más estamos viendo este movimiento de la OTAN en Polonia, sino que casi simétricamente lo mismo ha estado haciendo Ucrania, ha estado desplegando alrededor de 14,000 tropas en su frontera con Bielorrusia, y eso pues ya nos está hablando también de que se están preparando para una escalada. Y aquí viene lo verdaderamente preocupante, que es la presencia de armamento nuclear ruso en suelo bielorruso. Y yo creo que esa es la principal razón por la que están intentando cercar a Bielorrusia. Pero ¿realmente se puede cercar este poderío nuclear con 32,000 soldados? ¿Qué pasa si esas armas se activan? Es un escenario que nadie quiere imaginarse, claro, pero que parece cada vez más probable, sobre todo cuando se están buscando apretar estas líneas rojas. Y el problema aquí en específico en Bielorrusia es que, según Lukashenko, Bielorrusia ya está atrapada en medio de esta lucha de poder, y Estados Unidos lo ha acusado que a través de sus aliados con Ucrania y Europa del Este pues estarían fomentando esta escalada del conflicto, presionando ahora también a Bielorrusia, porque saben que ahí están muchas de las armas nucleares rusas, armas que querrían neutralizar. Supuestamente esta versión que tiene mucha lógica, porque para ellos, mientras este conflicto siga, pues claro, Rusia se desgasta y eso es exactamente lo que buscan. Pero lo que no parece que está entendiendo muy bien Europa es que este juego de desgaste es una partida en donde las piezas no se van a mover sin que existan consecuencias, y esas consecuencias, amigos, van a ser catastróficas, porque los drones rusos han comenzado ya a sobrevolar toda la frontera bielorrusia, están realizando ataques selectivos sobre la infraestructura ucraniana, pero la acumulación de tropas en Polonia por parte de la OTAN sigue ilesa. Claro, porque nadie quiere comenzar una guerra en ambos bandos, pero parece que las fichas ya se están acomodando. Kiev, Minsk habían ya acordado no divulgar estos incidentes, pero ya no se puede ocultar, la tensión sigue en aumento, los números no mienten, están ahí, pueden ustedes echarle un ojo a esa nota, pero hay muchas más que desde hace meses nos están hablando acerca de este incremento, porque Bielorrusia no es un país grande, pero esta alianza que tiene con Rusia lo está convirtiendo, claro, en un objetivo muy poderoso, porque no estamos hablando de un conflicto menor. En este juego ya estamos hablando de los arsenales nucleares rusos que están estacionados ahí, y también pues estamos hablando de que en su momento fueron puestos como una herramienta de disuasión para pues intentar contener el avance de la OTAN, pero Bielorrusia, que es un miembro del Estado de la Unión con Rusia, pues ya se ve directamente afectado o arrastrado por este conflicto, y eso es inminente, no lo puede ya evitar Bielorrusia. Yo creo que Lukashenko tiene que entender su papel en esto, porque hasta qué punto puede permanecer neutral cuando para la OTAN Bielorrusia está más que adentro en esta guerra. Entonces, Estados Unidos y la OTAN están por eso apuntando ya también como una próxima jugada a Bielorrusia, pero esto es una jugada muy peligrosa porque pues ya vemos de nuevo aquí el doble rasero. Por un lado están soplándole al fogón, fomentando la confrontación con Rusia y Bielorrusia, pero por otro se están lavando las manos. Cuando la situación se salga de control van a decir que son provocadores, pero ¿qué va a pasar cuando se crucen esas líneas rojas? Sobre todo porque esas líneas rojas que se están asusando son las nucleares, muchísimo. Y ya es un hecho que en los últimos meses este ambiente en Europa del Este se ha vuelto cada vez más tenso, porque ya muchos informes de inteligencia hablan de cómo se espera una escalada muy importante de la violencia en las próximas semanas, probablemente entre mediados de septiembre y principios de noviembre. Entonces, ya vemos cómo estamos al borde de una nueva fase en el conflicto que podría cambiar todas las reglas del juego por completo. Y no vemos que Europa esté haciendo algo para prevenir esto. Al contrario, parece que lo estuvieran provocando. Parece que la respuesta ya no nada más es provocar o tensar las líneas rojas con Rusia con la aprobación del Parlamento Europeo de ayer, sino que ahora vemos también cómo por el lado de Bielorrusia también Lukashenko ya ha salido, dijo, según sus declaraciones, el amor de Bielorrusia por la paz no tiene que confundirse, dijo, con la debilidad. Es un mensaje
en donde ellos están hablando de que si los empujan, pues van a responder y van a entrar a la guerra. Y la presencia de estas armas nucleares tácticas rusas en suelo bielorruso, pues es algo que a nadie se le puede olvidar. Bielorrusia es un país nuclear, con las armas de Rusia. Y no estamos hablando solamente de un conflicto ya, repito, regional. Ya por supuesto que estamos hablando. En el momento en donde Europa esté asusando más esto, todas esas armas se van a utilizar apuntando ¿a dónde? No nada más a Ucrania, y eso es lo peligroso. Muy cerquita, del otro lado de la raya, está Polonia. Y aquí es donde viene entonces la intervención de la OTAN, y es lo preocupante. ¿Cómo va a reaccionar la OTAN? ¿También están preparados para una guerra de esta magnitud? ¿Es lo que quieren? Porque si esto pasa, las consecuencias no se van a limitar a Europa del Este. Y al final de cuentas, pudiese ser que las consecuencias fueran terribles, pero que sería también la excusa que el Kremlin está buscando para iniciar una guerra proxy con la OTAN a través de Bielorrusia. Ya estaríamos hablando de una guerra que podría tener implicaciones terribles para la humanidad. Y esta es la realidad que hoy estamos viendo, de la que por alguna extraña razón, mis amigos, ningún medio de comunicación occidental nos está hablando, a pesar de que es gravísimo, porque nuestra vida y la existencia de la humanidad está en juego con este tipo de decisiones tan irresponsables. No sabemos cómo van a reaccionar las partes, pero lo que sí sabemos es que es muy probable que si Bielorrusia decide que esto ya es suficiente, pues el riesgo de que estos países utilicen su fuerza nuclear ya cada vez parece que es más grande, y este es uno de los riesgos que estamos viendo, sobre todo en este contexto donde Bielorrusia se ha vuelto ya un punto crítico para el estallido de una guerra mundial. No es una exageración, porque al final, si Bielorrusia se ve presionada, que no tiene el mismo ejército que Rusia y cree que su única opción son las armas nucleares y las usa, a su rescate va a salir Rusia o va a iniciar una guerra proxy a través de Rusia. Y eso es lo que realmente debería de preocuparle no solamente a Occidente, a todo el mundo, porque no solamente hablar de un aliado, es una extensión de la potencia militar rusa, y eso es de lo que estamos hablando aquí. Por eso están apuntándole, por eso estos arsenales nucleares rusos están ahí. Y cualquier agresión contra Bielorrusia tiene un efecto muy similar a cuando se ataca a un país miembro de la OTAN. Se considera un ataque a todos. Entonces, cuando hablamos de esta escalada, pues no hay que dejar de lado, por supuesto, el papel de Ucrania en todo esto, porque parece que también ya hay una sincronía como si fuese un país miembro de la OTAN, pero la punta de lanza, quien hace el trabajo sucio, quien sigue empujando hacia una escalada, y hasta dónde la OTAN no diríamos está dispuesto a seguir a Ucrania, sino hasta dónde la OTAN está dispuesto a seguir ordenando a Ucrania a que siga empujando más esta daga, picando más en el corazón de enemigos tan poderosos, porque cuando la reacción estalle, esa reacción, amigos, puede ser muy peligrosa. La ciudad de Beirut vuelve a temblar otro día más, no ahora por un temblor natural. Es uno de los peores bombardeos que ha dejado una estela de destrucción en uno de los barrios, por cierto, más poblados de la capital libanesa. Hablamos de los suburbios del sur de Beirut. Son zonas densamente pobladas, donde transitan todos los días en esa enorme metrópoli. Imagínense ustedes la Ciudad de México, familias, niños, mujeres, hombres, trabajadores. Y en medio de eso cae una lluvia de dinamita del cielo que desata un verdadero infierno. Una zona densamente habitada que pues evidentemente es conocida por ser un bastión de Hezbollah, que es una explosión que ya ha sacudido edificios, calles, y que sobre todo ya también perturbó la tranquilidad de los ciudadanos que no tienen ningún involucramiento en este conflicto. Y no hablamos de cualquier explosión. Esta vez el ejército israelí ha llevado a cabo un ataque que no solamente impactó en lo físico, sino que ya cruzó una línea roja enorme en este conflicto que desde hacía tiempo pues se había intensificado, pero hoy podremos ya confirmar que adquiere un nuevo nivel. Miren, antes de ver nuestra
cápsula que nos han preparado nuestros amigos desde el lugar de los hechos, nuestros corresponsales amigos de AFP, no perdamos en cuenta que cuando se habla de bastiones de Hezbollah, porque a mí me parece muy retorcida esta manera de verlo, hablamos de Beirut, hablamos por supuesto de una ciudad donde hay mujeres, niños, familias enteras que fueron dinamitadas, miles de personas que están siendo afectadas directa o indirectamente, cientos de heridos, decenas de muertos y por una sola persona que Israel quiso asesinar, pasó barriendo con la vida de miles de familias. Bombardeo israelí en Líbano contra un bastión de Hezbollah. Una fuente cercana al movimiento proiraní afirmó el viernes que Ibrahim Akil, jefe de la unidad de élite Al-Radwan, murió en el ataque, llevado a cabo en un suburbio de la capital Beirut. El Ministerio de Salud informó que alrededor de una decena de personas murieron y más de medio centenar resultaron heridas. El ejército israelí informó que llevó a cabo un bombardeo selectivo tras una intensificación de los duelos de artillería con Hezbollah en la frontera con Líbano. Israel afirma que la milicia chiita lanzó el viernes 140 cohetes hacia su territorio, después de que el ejército lanzara cientos de bombardeos contra posiciones de Hezbollah durante la noche. Aunque ambos bandos intercambian disparos casi a diario en la frontera, estos son los bombardeos más intensos desde que comenzaron los duelos de artillería con el inicio del conflicto en Gaza hace casi un año. El líder del movimiento chiita, Hassan Nasrallah, había prometido represalias tras la explosión de aparatos de comunicación entre martes y miércoles. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aplazó su partida a Estados Unidos debido a la situación de seguridad en la frontera. La ONU, Estados Unidos y varias potencias hicieron un llamado a la moderación ante el temor a una escalada en Oriente Medio. Claro, incluso Washington hace un llamado a la moderación. Israel dice, alguien replicaba en el chat esto, yo no sé qué puede ser más osado, sino si el hecho de pensar que somos tan tontos para pensar que este es un bombardeo selectivo o comprar esa versión. ¿Cómo puede haber un bombardeo selectivo en una zona densamente poblada? En la zona más densamente poblada de todo Líbano. Eso no es selectivo. Cuando cae una bomba, y ustedes vieron las imágenes, en medio de una metrópoli así, en medio de un lugar donde hay mercados, escuelas, gente transitando, por una persona, y asesinan a decenas, y permanentemente hieren o discapacitan a centenares, pues eso no es un bombardeo selectivo. En cuestión de unos cuantos minutos, se dirigió este ataque que iba contra un supuesto alto mando de Hezbollah, pero por eso no se puede justificar desbaratar el corazón de una ciudad. Y claro, lo que hemos visto en los últimos días son como tal esas imágenes que ustedes están viendo ahí, de hecho, de los Vipers destrozados y de cómo Israel plantó bombas en motocicletas, automóviles que iban por las calles, Vipers, sistemas de walkie-talkie, sistemas móviles de transporte de los ciudadanos. Esos son actos terroristas. Esos no son bombardeos selectivos. Tú nunca sabes por dónde va a ir caminando, por dónde va a ir transitando una motocicleta que lleva una bomba, un vehículo que lleva una bomba, estos walkie-talkies o Vipers que llevan bombas y que están en medio de mercados, en medios de centros comerciales, incluso en escuelas. Ahí van ustedes ir viendo varias imágenes de los hechos que sucedieron en estos días. Y claro, pues ahora la pregunta que todos se hacen es ¿hasta dónde va a llegar esto? Incluso ya la ONU salió a decir que es gravísimo lo que Israel hizo porque son básicamente ataques que no están justificados. Son como tal ataques terroristas de Israel que deberían de preocuparnos a todos, amigos, porque la magnitud del poderío del sionismo ya... Hace rato veía yo una publicación que decía dejen de comprar iPhones porque hoy salió el nuevo modelo del iPhone y decían dejemos de confiar en este tipo de tecnologías que nos van a hacer explotar cuando pues, nos salgamos del huacal. Sonaría como una película de ciencia ficción, pero acaba de suceder. Estas empresas occidentales que están detrás de la fabricación de una amplia gama de productos, llámense motocicletas,
vehículos, dispositivos inteligentes, celulares, etcétera, sistemas de comunicación, que las baterías de esos sistemas en realidad son bombas que se pueden activar en cualquier momento de forma indiscriminada, es preocupante porque estamos hablando de que esos dispositivos que bien pueden estar en Líbano, fácilmente una persona va a Líbano, las exporta, las importa, la compra ahí y se regresa a su país de origen, o simplemente el mismo fabricante distribuye por toda la humanidad. Y ahí tenemos una bomba de tiempo en nuestros bolsillos, en nuestros hogares, esperando ser activados. Es malvado. Estamos al borde, regresando al tema de Israel y Hezbollah y Líbano, porque esto fue lo que desencadenó uno de los primeros escenarios en donde Hezbollah dijo que era un golpe duro y que prometían una respuesta letal. Pero esa provocación ya terminó escalando en algo en donde el mismo Washington sale hoy preocupado a pedir moderación, y a de alguna manera manifestarse en contra de estos ataques, porque mientras los informes se van confirmando y el caos en las calles de Beirut crece, nadie puede defender esto. Digo, alguno que otro fanático o por supuesto las personas que los ordenan este tipo de ataques, pero ni siquiera públicamente Washington está defendiendo o apoyando estos ataques. La ONU tampoco. Nadie ya está a favor de esto porque es una escalada que se va a salir de control. Miren, en solo 11 meses estas tensiones entre Israel y Hezbollah han aumentado a niveles sumamente preocupantes. Y este ataque podría ya marcar un capítulo, digamos, oscuro en la historia de un conflicto que parece que nunca se acaba. Y es muy difícil no preguntarse en estos casos si estamos presenciando el inicio ya en estos momentos de una guerra total en el Líbano, porque antier Israel dijo que ampliaba los límites de la guerra a su frontera con Líbano. Oficialmente Israel ya dijo que la guerra se amplía al Líbano. Entonces, ya hemos visto desde antes, y para ser más concretos desde el mes de julio, cómo las cosas empezaron a calentarse muy rápido. Vimos cómo Israel atacaba figuras claves de Hezbollah, como el jefe del Estado Mayor, Fahd Shuker. Esa pues fue una movida que encendió las alarmas en todo Líbano y mucho más allá del Líbano. Ahora con este nuevo ataque pues parece que estamos subiendo otro peldaño en la escalada de violencia. Y lo que hace que este evento sea todavía más preocupante, yo creo que es importante decir esto, es la ubicación en donde se da. Porque ya no estamos hablando de lo que antier dijo Israel, de que se ampliaba la guerra a la frontera con Líbano. Estamos hablando de un barrio lleno de familias, un barrio de edificios residenciales, un lugar donde viven personas, niños, familias enteras. ¿Qué pasa cuando un ataque dirigido así a un líder militar termina con la vida de civiles inocentes? ¿Dónde queda la línea entre lo militar y lo civil en un conflicto que parece no tener reglas claras? En la mañana veía yo, por cierto, un video desgarrador en la plataforma X. Yo creo que ustedes lo pueden buscar si quieren. Yo lo vi por accidente, francamente, pero no es algo que me guste ver. Una persona sosteniendo la cabeza de una niña de 8 años y decía, esta era una niña de 8 años, solo queda su cabeza, su cuerpo se desintegró producto de estos bombardeos en el Líbano. Es una niña inocente, obviamente, 8 años. Y ahora la gente en Beirut, pues, está en un estado de alerta máxima. Y esto ya llevaba semanas, meses de advertirse. Y no es la primera vez que estas explosiones y ataques aéreos, claro, irrumpen en el Líbano. Apenas hace unos días ya hablábamos justo aquí cómo miles de heridos fueron reportados gracias a estos ataques atribuidos a Israel de dispositivos que explotaban todo, motocicletas, vehículos, beepers. El Mossad estuvo planeando esto por muchos meses, dispositivos móviles de comunicación, cosas que traían, incluso se ven imágenes que ustedes podrán ver por ahí, de cómo en zonas como mercados explotan, la gente que estaba ahí a un lado simplemente se queda pasmada y el que no, pues queda en el suelo. La escalada ya fue después de eso increíble porque la retórica ha sido cada vez más agresiva y Hezbollah, que pues hasta este momento no ha declarado una guerra, ya antier Israel dijo que ampliaba los límites de la guerra a la frontera con Líbano. Hezbollah no ha hecho alguna declaración si ellos también declaran la guerra
a las fronteras con Israel, pero lo que sí estamos viendo es una escalada ya en toda proporción, en toda regla, porque Hezbollah ya salió y lo que sí dijo fue que no quería una guerra total hasta ahora. Pero ¿cuánto más va a aguantar esta postura si seguimos viendo estos ataques continuos a la capital del Líbano, a zonas densamente pobladas? Porque hablamos de un grupo, cuando tocamos el tema de Hezbollah, que tiene misiles de precisión de largo alcance, y esto es algo que no podemos nosotros ignorar, que son capaces de golpear cualquier parte de Israel. ¿Y qué va a pasar cuando decidan usarlos? Porque hasta ahora se han lanzado cohetes que han sido pues relativamente ataques moderados, 150, 200, es nada. Es nada comparado con una fuerza que sabemos que tiene más de 150,000 cohetes activos, listos para dispararlos. Y todos sabemos que esa línea puede cambiar en cualquier momento, porque las imágenes que nos llegan desde el lugar de los ataques que ustedes están viendo, pues pueden ustedes ver ahí edificios destruidos, autos totalmente volteados, escombros por todas partes, en viviendas, en casas, en escuelas, en toda la zona, que era una ciudad, que la capital libanesa, pues, que ahora pues es centro de estos ataques. Ya, el sur del Líbano, pues es una región que de por sí siempre ha estado con estos conflictos entre Israel y Hezbollah. Siempre lamentablemente han sido víctima de esto, pero ahora también están siendo bombardeados en su capital. Y Líbano pues ya ha contestado a través de Hezbollah lanzando 100 cohetes el día de ayer. La respuesta de Israel fue inmediata, la vimos hoy, y es un intercambio de fuego que solo es el comienzo, al parecer, de algo mucho más grande, porque no parece que ninguna de las partes esté dispuesta a tener un poco de prudencia. Hezbollah está en una posición en estos momentos bastante complicada, porque desde que inició esta escalada, pues han intentado mantener esos ataques dentro de un rango que podríamos llamar un marco controlado. Y pensamos que Israel también iba a controlar esta guerra dentro de una franja. Ellos mismos habían dicho que se iba a limitar a la zona fronteriza, pero ahora extiende los ataques a la capital. Entonces, la realidad de las cosas es que este conflicto se está saliendo de proporciones más rápido de lo que todos pensábamos. Ya se cruzaron las líneas rojas demasiadas veces en los últimos meses. Y no es solamente una cuestión de estos ataques que no tienen nada de selectivos, no nos engañemos. Son acciones dentro de áreas residenciales, como lo vimos en este último ataque en Beirut. Y esto cambia todo el juego por completo, porque según los informes recientes, el Consejo de Seguridad de la ONU lo confirmó también. Los civiles son los que más van a sufrir en este conflicto en ambos lados. Y no es algo de lo que Israel tampoco vaya a salir bien librado. Ni Líbano ni Israel. Por supuesto, Líbano va a pagar la peor parte de esta guerra. Eso que no nos quede duda. Pero Israel tampoco se va a ir ileso. Y esto es algo en donde van a quedar cruzadas las vidas de víctimas de ambos lados de una manera lamentable. Ya hemos visto que ayer se pronunció un cerco informativo. De hecho, hay una prohibición en Israel. Israel es el país, el estado de todo el mundo que tiene más prohibiciones en materia de restricciones militares y de difusión de información. Está prohibido en los medios israelíes en estos momentos hacer cualquier grabación, incluso por civiles israelíes, de las zonas fronterizas o en lugares donde hay ataques. Donde hay ataques nadie puede sacar un teléfono móvil, nadie puede grabar, nadie puede tomar una fotografía. Y por supuesto que esta es la antesala de una gran mentira que nos van a vender en los próximos días, en donde lo mostrábamos el otro día con el ataque que lanzó Yemen a Israel con un misil hipersónico que rompió las defensas, el escudo, el domo de hierro israelí, que logró impactar en Tel Aviv. Y The Guardian y casi todos los medios de comunicación ponían fotos y básicamente decían que cayó en el monte, cuando las imágenes que se estaban divulgando del lado árabe eran las imágenes en donde el cohete impactaba en un puente y en una gran zona del objetivo militar al que se había dirigido. Ahora va a ser cada vez más difícil obtener estas imágenes. Ningún corresponsal de guerra, ninguna agencia informativa puede difundir imágenes de estas zonas de conflictos del lado israelí, y entonces ya se ve venir una especie de propaganda en donde los daños al Líbano se van a maximizar en los medios de comunicación y cualquier contraataque de Líbano a Israel se va a negar.
Es una cuestión de cuidar las formas, de cuidar la apariencia de Israel, de que no pase lo que está pasando, por ejemplo, en Rusia en estos momentos, que en los últimos días hemos visto una campaña, no solamente con las incursiones de la OTAN a través de Ucrania en suelo ruso, sino también de dañar la imagen o la reputación militar de ese país, de Rusia. Es un error que Israel parece que no está dispuesto a repetir ni a cometer. Por eso este cerco, para cuidar la imagen de una potencia militar que es inquebrantable. Pero la verdad es que va a haber víctimas, y esas víctimas van a ser civiles, y es desastroso el daño que va a haber de ambos lados. Eso sin hablar del costo económico, que va a ser devastador. Ya hemos visto cómo todos estos enfrentamientos entre Líbano e Israel, las pérdidas económicas siempre son enormes. Tan solo en Líbano, en los últimos años, las pérdidas han superado los $3,000 millones gracias a estos conflictos. Entonces, son cantidades, por supuesto, astronómicas. También Israel va a perder muchísimo dinero, pero el costo va a ser devastador, porque aquí no hablamos de un Hamás. Hezbollah es muy diferente. Hezbollah tiene milicias muy bien preparadas, altamente entrenadas. También tiene un apoyo muy importante de Irán y sus aliados, porque para Irán es muy importante sostener y apoyar la presencia de Hezbollah en la zona, porque es como un equilibrio de poder para ellos del Medio Oriente. Sin Hezbollah, Israel no tiene quien lo pare. Y entonces, a pesar de todo esto, pues por eso estamos viendo hasta este momento cierta contención, pero no sabemos cuánto más se va a poder contener esta guerra, porque mientras más ataques aéreos como los que acabamos de ver hoy sucedan en el Líbano, pues la presión interna dentro de Hezbollah va a crecer, y también de Irán para respaldarlos, y a su vez de Rusia para respaldar a su aliado Irán, que está, como decimos en México, amor con amor se paga. Irán está mandando en estos momentos misiles a Rusia, pues está enviándole material bélico a Rusia para que los use en Ucrania, seguramente con la condición de que al primer llamado de auxilio Rusia salga también en apoyo de Irán. Y ese llamado seguramente también tendrá implicaciones aquí. Muchos de estos líderes, digamos, intermediarios, ya están clamando por una respuesta más agresiva, sobre todo del lado libanés. Entonces, cuando hablan de una respuesta más agresiva, claro que están hablando de usar misiles de precisión de largo alcance, no estos cohetes que vimos anoche de Líbano. Incluso el propio secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ya había dicho, y hay que recordar esto apenas hace unos días, que no iban a dudar en usar toda su fuerza si sentían que su supervivencia estaba en riesgo. Y entonces, pues vemos cómo Israel sigue movilizando tropas a lo largo de la frontera libanesa, cómo se siguen preparando para una invasión terrestre, y las lecciones de guerra del 2006 pues todavía están muy fresquecitas para los libaneses. Ellos saben lo que sigue después de esto. Es la antesala de una desgracia. Nada más que, cuidado, porque esta vez el escenario va a ser mucho peor. No solamente estamos hablando de una batalla de tierra. Los libaneses se han preparado para esto, Hezbollah. Y entonces hablamos de la posibilidad de que reviente un conflicto aéreo que tiene el potencial para extenderse por todo Medio Oriente. Y si no creemos que esto puede pasar, hay que recordar que Hezbollah no está solo, repito. Ahí está Irán, que es uno de los principales aliados, que está mirando muy de cerca esta situación, que no es ningún secreto que Teherán tiene un interés muy importante en mantener a Hezbollah como un contrapeso para Israel en la región. Y entonces, ¿qué sigue? Hezbollah e Israel están jugando con fuego. Y cada día que pasa sin un cese al fuego, el riesgo de que esta guerra se salga de control es casi inevitable, porque ninguno de los dos bandos está dispuesto a ceder. Y porque si no lo hacen, pues todo Medio Oriente se va a ir al borde de una catástrofe total. Y eso no es una exageración. Yo creo, Alba, que nos quedamos cortos. Sí, nos quedamos muy cortos. Y cuando ahorita en los comentarios, ¿no?, que leía mucho, yo creo que hay que leer un poquito más y analizar, porque las bombas no son selectivas. Cuando una bomba estalla, no solo muere un terrorista de Hezbollah o un terrorista de Hamás, mueren todos los que están a su alrededor. Y todos los que están a su alrededor
no necesariamente son terroristas. Su pecado fue estar en ese lugar y en ese país, en el Líbano. No todos los libaneses son de Hezbollah, como no todos los palestinos son miembros de Hamas. Y recapitulando, ¿quiénes crearon estos grupos? Los creó el Mossad, que es el grupo de inteligencia, digamos, es la CIA de Israel, el Mossad. El Mossad fue quien creó a Hezbollah, quien le dio el entrenamiento y luego no siguió sus órdenes y se le salió de control, como también se le salió de control Hamas. Entonces, estos dos grupos paramilitares o terroristas, como los quieran llamar, no son ejércitos, no tienen la capacidad que tiene Israel, que tiene un ejército. Entonces, decir que los bombardeos fueron selectivos es como decir que la bomba solo decidió matar a una gente y a la demás nada más la asustó. Eso no pasa. Mira, es como una bala. Es como cuando pasó el 7 de octubre. Claro. Cuando Hamas atacó a Israel, no fueron bombardeos selectivos que solo mataran a militares israelíes. ¿Cuántas personas inocentes no murieron en ese ataque? 1,700. 1,700 personas inocentes que no la debían y no la temían. Su único problema fue estar del otro lado, ser israelíes. Mira el poderío enorme del Mossad. Mira el poder inmenso de Israel. Pudo convertir dispositivos de telecomunicaciones en bombas, teléfonos móviles, dispositivos de comunicación, motocicletas, vehículos, interceptar, saber qué miembros del Hezbollah usaban Vipers, dárselos con explosivos. Claro. ¿Tú crees que no sabían que lo del 7 de octubre iba a ocurrir? Claro que nadie que se enteró, que no dijeron, oye, como que están juntando 15,000 cohetes. No, hombre, déjalos, es normal, es para el 5 de mayo. Dices tú, no sabían y estaban transmitiendo en vivo varios reporteros. Eso fue un montaje. Luego, el ataque fue real. No, pero los muertos fueron reales. El montaje de... Me sorprendí. Nada más faltó un video de Netanyahu reacciona, ¿no? Sí, no, porque... mira, me tomaron por sorpresa. Tomar por sorpresa y Mossad no van juntos. No, por supuesto que no. Y luego, tomar por sorpresa el Mossad, como dices, y la tecnología que tiene Israel, porque podemos o no estar de acuerdo con Netanyahu, que Netanyahu no es todo el pueblo de Israel, pero la tecnología que tiene Israel como país no es menor. Es un país que desarrolla muchísima tecnología para muchísimos campos, no nada más para el ejército, para la guerra. Desarrollan muchísima tecnología, son un país que desarrolla mucha tecnología. ¿Ustedes creen que no tenían la tecnología para saber qué están haciendo sus vecinos? Sobre todo cuando se han dedicado a robarle tierra a Cisjordania, a Líbano, a Palestina, a todos los de al lado. Se han dedicado a poner colonias que mismo la ONU ha dicho que son ilegales, pero ya saben, Israel corre con Estados Unidos y el tío Biden sale y regaña a la ONU porque le llama la atención. Israel es un invento occidental. Claro. Pero ojo con esto, Israel... No se confundan con el pueblo bíblico. Israel es el Estado. El pueblo de Israel es ancestral. Por cierto que es importante decirlo, todo este chistecito está atentando contra el pueblo de Israel. No hay en estos momentos, me atrevería yo a decir, un gobierno más antisemita que el de Netanyahu contra el propio pueblo israelí. Sí. Los está obligando. ¿Saben qué está haciendo? Y nadie habla de esto. De veras que todo el mundo... No falta el que no tomó ácido fólico, que se desgasta en los comentarios diciendo Dios bendiga al pueblo de Israel y esta guerra. Un contrasentido total. Los judíos no pueden empuñar armas. Los judíos ultraortodoxos, los judíos ortodoxos, los judíos que más metidos están en su religión, tienen prohibido hacer eso. No empuñan armas, no se enlistan en el ejército. Pues por estas guerras el gobierno de Netanyahu está obligando a los judíos ultraortodoxos y ortodoxos a contradecir sus principios religiosos y los está llevando por la fuerza a enlistarlos como reservistas en el ejército. De hecho, hay cientos de videos que ustedes pueden encontrar. Eso es en contra de su fe y su religión. Sí, y que se supone que contra eso nadie puede ir. Contra tu religión y tus creencias nadie puede ir. Se supone, excepto Netanyahu. Pero hay videos en las redes sociales en las que ustedes pueden ver a ciudadanos israelíes
tirándose al piso, hombres, niños, tirándose al piso para que los tanques de guerra y los tanques que llevan el ejército y todo, que va a pasar a Palestina para seguir la demolición y esta guerra, se tiran al piso para evitar que ellos pasen y los están agarrando los soldados, mismos soldados israelíes, de los pelos y los están golpeando y los están quitando porque les estorban. Sí. Realmente ellos no están siguiendo lo que están estudiando, porque los judíos ultraortodoxos son los que más estudian la Torá. Son los que están todo el tiempo estudiando y esto, para ellos la guerra no está permitida. El asesinato muchísimo menos. Pero vemos otro grupo que no podemos decir que son del mismo, que son los sionistas, que son los que están apoyando a Netanyahu. Que muchos de ellos la Torá les va y le viene. Exacto, ni siquiera religiosos son. O sea, son judíos porque provienen de una madre judía, pero no están ni siquiera cerca de practicar el judaísmo. Sí, no lo practican. No lo practican. Al contrario, están intentando quebrar a los que profesan la fe, a contradecir su fe, obligándolos a enlistarse en el ejército. Y mis respetos para esas personas porque se botan al suelo, se los llevan arrastrando para reclutarlos y ellos no se inmutan. Yo no creo, en estos momentos por supuesto deben estar siendo castigados, víctimas de malos tratos porque se están negando a empuñar las armas, porque es parte de su creencia religiosa y uno tiene que respetarlo. El mundo está callado. ¿Saben por qué está callado de esto? Por el sionismo, porque las imágenes son innegables y están en X. Todos tenemos ejemplos muy claros, miren, y lo sabemos. Un testigo de Jehová no puede aceptar transfusiones de sangre. No se puede enlistar en el ejército. Que estoy a favor, que estoy en contra, es su fe religiosa y hay que respetarla. ¿Por qué no respetamos la fe religiosa de los judíos y por qué los están obligando a enlistarse en el ejército cuando su fe les prohíbe hacer esto? Alguien decía en los comentarios, yo no creo que Dios apoye genocidas. Pues ellos lo saben y por supuesto que ellos creen en un Dios de paz, creen en que el mundo cambie, en que el reinado de fe venga a traer paz, no creen en instaurar la guerra. Es lo que estamos viendo hoy aquí lamentablemente, Alba. La encuesta de la noche, ¿crees que Israel ha cruzado una línea roja con sus ataques? Las opciones son sí, es una provocación, no, es una defensa legítima o ambas partes son responsables. Así es. Y vamos a ver qué dicen. Vamos a leer aquí algunos de los comentarios. Dice nuestra amiga Lourdes Rodríguez, a Egipto solo que ellos en su guerra recuperaron el monte Sinaí y siempre tienen soldados ahí porque si no se meten y pretenden que los palestinos se vayan ahí. Sí, es una tierra que tiene muchos problemas. De hecho, si ustedes recuerdan, el Estado de Israel se creó ahí porque le quitaron ese pedazo a Palestina después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces decidieron que Palestina ahora sí que compartiera territorio y le pusieron la colonia de Israel y desde entonces vienen los problemas. Entonces, si ustedes analizan, el país de Israel es nuevo, es muy, muy reciente. Tomó el nombre del país, del pueblo bíblico de Dios, pero no son lo mismo. Entonces no hay que confundirnos en ese, porque veo que hay muchísima confusión. Escuchan Israel y creen que es el pueblo bíblico y no tienen nada que ver. El pueblo bíblico con este. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, Alba, en esto de que de veras que es increíble, y cuando se crea el Estado de Israel, no se reconoce a Palestina como un Estado. Entonces, exacto, la pregunta es, si no es un Estado Palestina, entonces, ¿qué es? Y dicen que es un territorio ocupado. Uh-huh. O sea, las personas que no quieren reconocer al Estado palestino es porque sostienen que es un territorio ocupado. ¿Ocupado por quién? Si ellos estaban ahí ancestralmente junto con los judíos. Claro. O sea, estas culturas han convergido ahí ancestralmente. Antes la población no era tan grande y todos cabían. Por supuesto, no éramos tantos seres humanos y ahí no convivían todos. No éramos 8,000 millones. No éramos 8,000 millones. Entonces no puedes reconocer a uno y a otro no. Dice nuestra amiga Cristina Vergara, Víctor y Alba, judíos aún están esperando el Mesías. Sí. Sí, ellos aún están esperando el Mesías. Curioso que lo digas porque la mayoría de los judíos ultraortodoxos no creen en Jesucristo. No. De hecho, ellos no creen en Jesucristo. No, no creen que pregúntame cómo. Bueno, mejor no lo digo. Exacto, ellos no creen en Jesucristo.
Los musulmanes no creen que Jesucristo es el Mesías. Ellos creen que es un profeta. Lo reconocen como un profeta muy importante dentro del Islam. Ellos sí lo reconocen, pero como profeta. Y los judíos no lo reconocen como Mesías. Ellos aún lo están esperando. De hecho, que dicen, no, es que esto está escrito en las Escrituras. Los judíos no reconocen la Biblia. Entonces, desde ahí hay que ver en qué escrituras están sí. Fíjate que es importante Yo el otro día estaba platicando, tenemos unos amigos que son judíos y por cierto, ven nuestros videos y por cierto nos apoyan y nos escriben y es increíble la versión que ellos traen porque ellos, por supuesto, son judíos, hijos de judíos, descendencia judía de toda la vida, emigraron a Canadá, pero pues no son sionistas. Entonces quieren que esta guerra se acabe. Ellos no creen en las guerras, creen en un mundo de paz. Y respetuoso, pero el enfoque que tienen de, bueno, ellos creen en la Torá, creen en el Pentateuco. De ahí para adelante, pues es una adecuación occidental, ¿no? Del romanismo que ellos dicen, por su forma de creer, que no la reconocen en todo este momento en donde Roma, que tenía una ocupación en esos momentos, el romanismo hace suyo el cristianismo, el judaísmo no reconoce al cristianismo en esa versión y se separan. Entonces Roma utiliza, según lo que dicen ellos, al cristianismo, construye una iglesia, a través de esa iglesia comienzan la conquista de muchos territorios, pero tampoco es muy diferente de ninguna otra religión. Realmente, en el transcurso del desarrollo de la historia, las religiones y las conquistas territoriales han ido muy de la mano. Bueno, enos aquí. Hoy la gran discusión en todo esto de conquistas de territorios es que esto me pertenece. Uh-huh. Porque lo dice mi libro sagrado, el mío también lo dice. Pero también eso se ha usado en distintas religiones del mundo para conquistar territorios por medio de la religión. Exacto, lo decíamos. Y justo en México acaba de pasar la independencia de México. ¿Y qué se utilizó? Para que la gente se uniera al coro Hidalgo, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, la religión. ¿Y qué se usó para conquistar América también? Sobre todo, bueno, por los españoles, la conquista española, la religión. La religión. Y curiosamente la religión... A punta de lanza nos las metieron. Pues, es la Santa Inquisición. Sí, claro. A punta de eso... No, y también cuando llegaban y los primeros habitantes, los indígenas que no querían convertirse a la religión eran asesinados porque eran brujos, un montón de cosas. Sí. O sea, tenías que... Y les cambiaban el nombre. Porque teníamos otros nombres y entonces nos metieron los nombres que tenemos ahora comúnmente. Porque Guadalupe no es un nombre mexicano. Entonces, son los nombres que nos metieron con la colonización. Con la colonización. Es la misma religión también la que posteriormente nos libera. Fíjense, libera es la palabra. Sí. Se los comentaba yo en alguna ocasión, ¿no? Que las primeras monedas que se acuñaron en el México independiente, después de que termina el proceso de la independencia de México, las primeras monedas tenían a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y tenían una leyenda en latín que decía non fecita litera omnis nationem. Ninguna persona, nadie había hecho algo semejante por una nación, como la Virgen de Guadalupe. ¿Qué hizo? Liberó a México. Uh-huh. Porque sin el estandarte de la Virgen, la gente no se hubiera sumado. Es el poder de las religiones. El poder de las religiones es algo incuestionable, pero que también da muchos dolores de cabeza en la humanidad. Véanos en Medio Oriente, si no es así, y las discusiones tan acaloradas que siempre se forman. Sí. ¿Crees que Israel ha cruzado la línea roja con sus ataques? El 71% cree que sí, que es una provocación. El 15% cree que no, que es una defensa legítima. Y el 14% cree que ambas partes son responsables. Muchas gracias, amigos, a todos por conectarse a nuestro podcast y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.